Vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 y en el versículo 5. Ya. Dice entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Está agua de ahora o no? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Cuando nosotros vemos esta historia que nos relata Mateo, a mí me gusta mucho. Le digo, yo muchas veces hablo acerca de esta historia de Mateo, acerca del centurión, porque es una historia que a nosotros generalmente nos llena de fe, de lo que realmente nosotros podemos alcanzar cuando nosotros realmente creemos en el Señor. Este hombre, este centurión, era un romano. De hecho, en ese tiempo, recordemos que Israel estaba siendo invadida, estaba bajo el dominio, no invadía, porque ya, había pasado mucho tiempo que estaba así, estaba bajo el dominio romano. Y de hecho, ellos tenían guarniciones que cuidaban entonces este pueblo que estaba bajo su dominio. Entonces, este hombre que fue delante del Señor era un soldado romano. Ahora, ¿por qué hago hincapié en que era un soldado romano? Porque debemos nosotros entender de que en ese tiempo los judíos no podían entrar bajo el techo de un romano. ¿Por qué? Porque quedaban ritualmente sucios. No podían llegar y entrar. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entendían que ellos eran el pueblo escogido de Dios y los romanos eran gente que era como del mundo, eran gente con la cual ellos no se tenían que mezclar. Entonces, fíjese que el soldado romano, incluso él mismo entendía esto. Y cuando fue del Señor, él fue con una petición de decir: ¿sabes qué? Necesito que mi criado pueda ser sano. Y él va del Señor y le dice: Señor, te pido que tú puedas sanar a mi criado. Ahora fíjense la reacción del Señor. Él dice: yo iré y le sanaré. Esto era algo que quizá este hombre tampoco esperaba. ¿Por qué? Porque no era algo esperable que un judío fuera y entrara en la casa de un romano. No era esperable. Entonces, por lo tanto, cuando este soldado va del Señor, él va, pero con fe, creyendo en que si él pedía esto, podía ser sano. Que si él podía esto, su criado podía ser sano. Pero sin embargo, él tenía algo metido aquí. Este hombre, este santo varón de Dios, no puede entrar a mi casa, porque mi casa no es digna. ¿Me sigue?
Porque él entendía de que Jesús no podía entrar en su casa, porque ritualmente hubiese quedado sucio, hubiese estado inmundo. Entonces, por lo tanto, le dice: Señor, yo necesito que mi criado esté sano, pero además, sin embargo, entiendo que yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Se da cuenta que este hombre estaba bajo autoridad? Era un centurión, o sea, la palabra centurión precisamente viene de aquel que está a cargo de 100, ¿cierto? O sea, él tenía muchos soldados a su cargo, pero sin embargo, él no se sentía digno de que el Señor entrara en su casa. O sea, él podría, con la autoridad que tenía, podría haber ido donde el Señor y decirle: ¿sabes qué? Anda a mi casa y sana a mi criado. ¿Por qué? Porque él podría haberlo hecho, si al final tenía la autoridad para hacer eso. Pero sin embargo, en su corazón había humildad. Y él entendía que un hombre de Dios no podía ser obligado a hacer esto, sino que él debía pedirlo con un corazón que agradara a Dios. Ahora, ¿esto era fácil? No, ni tampoco era fácil que este hombre lo entendiera. ¿Por qué no era fácil? Porque los romanos eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Y por lo tanto, el poder creer en un Dios que no se veía y como un único Dios era algo que no estaba dentro de su alcance. Porque ellos tenían al dios Marte, tenían al dios Sol, tenían a la diosa Venus y tenían una cachada de dioses, tenían un montón de dioses. Y de hecho, incluso, aparte de los dioses principales, ellos tenían dioses más pequeños. ¿Cómo es eso? Los dioses familiares. Porque incluso los romanos, para ellos, sus antepasados, o sea, sus abuelos y bisabuelos o lo que sea, ellos eran considerados deidades dentro de su propia familia. O sea, en definitiva, ellos estaban llenos de dioses. Pero sin embargo, este hombre había entendido de que el Dios que predicaba este hombre, que predicaba Jesús, tenía algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos prendían incienso y velas y cosas por el estilo a sus dioses, pero sus dioses no respondían. Sus dioses no traían respuesta. Pero sin embargo, él veía a este hombre que cuando él ponía las manos sobre los enfermos sanaban. Él veía a este hombre que hacía milagros. Sabía que este hombre había convertido el agua en vino. O sea, era un hombre que de alguna forma hacía cosas extraordinarias. Entonces, si este hombre hacía cosas extraordinarias, entonces este hombre podía también sanar allí a su criado. Si él creía, gracias Claudita, si él creía, este hombre podía hacerlo. Pero mira, para nosotros hoy día, para nuestra mente, es más sencillo creer que si nosotros oramos por alguien a la distancia, ese alguien puede ser sano. Es más sencillo creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra que dice que eso se puede. De hecho, nosotros muchas veces también acá lo hemos hecho y el Señor nos ha dado respuesta y hemos visto milagros de parte del Señor. Amén. Entonces, para nosotros quizá hoy día entenderlo es más fácil, pero una pregunta: ¿y cómo sabía el centurión que el Señor podía orar por alguien, pedir por alguien a la distancia y ese alguien iba a sanar? ¿Cómo lo sabía? Sabía lo que le habían contado, que él ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Sabía que había convertido el agua en vino, quizá. Sabía que quizá había limpiado leprosos, pero siempre estando ahí, al frente de ellos. Pero este hombre fue más allá. Él le dijo: yo entiendo que si tú dices la palabra, mi criado va a ser sano. ¿Cómo? Se da cuenta que él tiene una visión que es más audaz de lo que anteriormente el pueblo mismo había visto. Este hombre
él cree y entiende que si él tiene poder que viene de Dios, no es necesario que él esté presente para que haga un milagro. Él lo entiende de esta forma y su fe lo lleva a creer que si realmente esto funciona igual como la autoridad de mando, entonces basta con que el Señor envíe también su palabra y entonces se producirá el milagro. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos por ahí necesitando orar por alguien y que el Señor ponga una respuesta sobre alguna persona que conocemos? Pero sin embargo, nuestra poca fe hace que nosotros no podamos creer que Dios puede hacer el milagro. ¿Me sigue? O sea, si nosotros creemos en el milagro, Dios lo puede hacer. Porque ¿qué es lo que marca la diferencia? Nuestra fe, el creer. Eso marca la diferencia. No marca la diferencia si yo voy más o menos a la iglesia. No marca la diferencia si yo leo más o menos la Biblia, que debo hacerlo. Sino que lo que marca la diferencia es que yo entienda lo que la palabra del Señor me dice. Que yo entienda que realmente la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad espiritual, pero que se mueve por fe. Entonces no se va a hacer el resfriadito, pero bueno. Van a tener que orar todos por mí. Entonces, cuando nosotros vemos esta forma que tiene el centurión de acercarse al Señor, nos muestra que cuando nosotros tenemos fe, Dios puede hacer cosas extraordinarias. ¿Sabes qué? A veces pensamos y decimos, no, es que esta persona jamás va a conocer al Señor. A veces, no, y mi tío jamás va a conocer al Señor. Mi primo jamás va a conocer, mi hermana, mi mamá, no sé, jamás van a querer creer en el Señor. ¿Por qué no? Si tú pudiste, ¿por qué ellos no? Entonces, ¿de qué depende? De que tú estés dispuesto a entregar la palabra. De que tú estés dispuesto a creer que el Señor puede marcar la diferencia en tu vida. ¿Vamos a entender? O sea, de saber de que si yo creo, Dios hace el milagro. Amén. El centurión, cuando llega delante del Señor, él le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos pueden creer que realmente Dios puede hacer eso? Si nosotros tan solo creemos, Dios puede provocar grandes cosas en nuestra vida. Si tan solo creemos, Dios puede marcar la diferencia en nosotros. A veces queremos una respuesta de Dios, pero no estamos dispuestos a creer. A veces queremos una respuesta de Dios, pero sin embargo nuestra mente nos limita. Porque empezamos a mirar cómo lo haría yo con mi fuerza, pero no en cómo lo haría el Señor en mi vida. ¿Me sigue? Entonces el Señor siempre tiene una salida para nosotros cuando estamos dispuestos a creer. ¿Me sigue? Entonces, si tú estás pidiendo algo al Señor que quizás se ha demorado mucho tiempo y parece que no llega, ¿no será que a lo mejor te ha faltado la fe para creer que realmente Dios puede hacer la obra en tu vida? Quizás a lo mejor, a pesar de que vienes a la iglesia, no estás dispuesto realmente a creer que Dios puede marcar la diferencia en tu vida. Te miras a ti misma, te miras a ti mismo y piensas que a lo mejor nunca vas a dar el ancho. Pero te digo una cosa, no depende de ti, de lo que tú tienes encima como dones o talentos, sino que depende de lo que el Señor quiera hacer contigo. Depende de lo que el Señor quiera hacer con tu vida. Porque a lo mejor nosotros no tenemos todo lo que quizá quisiéramos, pero sin embargo cuando el Señor pone los ojos sobre nosotros, entonces allí el Señor capacita y nos envía.
¿Me hago entender? Este hombre, cuando vino delante del Señor, él tenía claro algo, que si él creía, podía pasar algo extraordinario. Si él creía. Porque fíjense que este hombre fue capaz de sorprender al mismísimo Jesús. De sorprenderlo. ¿Por qué? Porque él le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice, y al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, este hombre fue el precursor de los gentiles, fue un precursor de nosotros, porque él era un gentil. ¿Qué significa ser un gentil? Alguien que no era israelita, que no era judío. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, obviamente, pero sin embargo nosotros somos injertados en la verde oliva. Nosotros como oliva silvestre somos injertados en la verde oliva. O sea, nosotros a pesar de que no somos israelitas, nosotros somos injertados en Israel y pasamos a ser parte de la nación santa. Amén. Y por lo tanto este hombre abrió la puerta también para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Wow! O sea, cuando está hablando de eso, ¿de quién está hablando? Diga, está hablando de mí. Está hablando de mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos esto, lo que está ahí diciendo el Señor, está profetizando el Señor, Él está diciendo, llegará el día donde muchos vendrán del oriente y del occidente. Él está diciendo que vendrán de todo lugar y gente que se sentará un día con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Y ellos dónde están? ¿O dónde estarán? Estarán allá en el paraíso con el Señor. Y nosotros nos podremos sentar con ellos. ¡Wow! ¿Se imagina usted teniendo una conversación con Abraham? El padre de la fe. Decirle, wow, Abraham, yo tantas veces que leí tu historia y no sé, yo no hubiese quizás tenido el corazón para ir y llevar a mi hijo a ser sacrificado, no sé, si me hubiera dado cosita, ¿o no? Porque vamos a tener la oportunidad de conversarle. Entonces yo pienso, porque uno a sus hijos, uno los ama y de una forma en que pasan a ser más importantes ellos para nosotros que nosotros mismos. Entonces, cuando uno se imagina solamente si uno tuviese un hijo suyo frente o sobre un montón de leña, dispuesto a ser sacrificado, con un cuchillo en la mano, dispuesto a enterrarlo por amor al Señor, entonces, wow, o sea, yo creo que eso es algo que no cualquiera haría, no cualquiera tendría la fe para enfrentar eso. Es cierto que a veces queremos colgar a nuestros hijos, pero nunca va tanto, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, cuando Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac, el Señor le dijo, detente, yo he conocido de que tú eres un hombre de fe, que eres fiel, que tú ni siquiera me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, ¿se imagina el día de mañana poder estar hablando con Abraham, hablar con Isaac, hablar con Jacob? ¿Sabe usted que Isaac es el único de los patriarcas que es monógamo? ¿Sabe usted eso? Nosotros siempre vemos a los patriarcas que tenían varias esposas, ¿sí? ¿Cierto? Pero Isaac es el único monógamo, el único. ¿Y sabe por qué?
porque Isaac entendió que su bendición estaba en su mujer. Y de hecho, Isaac, él fue tan fiel que la única mujer que tuvo fue esa y ninguna otra. Y de hecho, él es como el modelo que debiésemos tener los hombres cristianos. De decir, me guardaré para ti únicamente. ¡Wow! ¿O no? Yo hoy día estoy de aniversario de petición de mano de mi esposa. Hoy, hace 26 años atrás, yo fui a pedir la mano de mi esposa a su casa. 26 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 26 años atrás, yo creo que hasta ahora estábamos en su casa, más o menos. Fue un día nervioso, sobre todo para ella. En ese tiempo no había celulares, aunque les parezca increíble, no habían celulares. Al menos no disponibles para todos, no habían. En ese tiempo, eso era como tanto tiempo, pero sí, es así. En ese tiempo, yo fui también donde mi esposa con mis padres, a la antigua, y con mis hermanas, fuimos todos a pedir la mano de mi esposa, todos. Y de hecho, ella nos esperó con sus padres en su casa, porque ella sabía que nosotros íbamos, porque estábamos de acuerdo que ese día yo iba a ir. Este día 12 es el cumpleaños de mi hermana Claudia. Y entonces yo ese día le eché a perder el cumpleaños porque yo me fui a hacer pedir la mano. Pero después, al tiempo después, ella me devolvió la mano porque se casó el día de mi cumpleaños. Eso fue venganza. Bueno, pero cuando fui a pedir la mano de mi esposa, su papá ese día estaba enfermo, ¿no? Se enfermó, como que no quería ese día estar ahí dispuesto a salir. Pero sin embargo, finalmente él salió, también estuvo con nosotros. ¿Sabe qué? Lo bonito de eso, de recordar esas cosas, es lo que está viendo con Isaac. Que cuando uno realmente entiende este principio de que cuando tú escoges una mujer es para toda la vida, entonces de ahí en adelante uno empieza a ver cómo Dios te bendice cuando tú realmente entiendes esto. ¿Me hago entender? Entonces ahora, ¿qué le estaba diciendo yo? De el centurión, ¿cierto? Y de cómo iban a venir del oriente y del occidente, iban a venir muchas personas que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Pero también dice, más a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? ¿A qué se le ocurre? Nosotros tenemos dentro de nuestras líneas temporales las profecías que son para Israel y las profecías que son para la iglesia. Jesús está hablando de dos cosas, o de dos líneas temporales en esta palabra. Él, por una parte, cuando él habla acerca de vendrán gente del oriente y el occidente, está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia. Pero cuando después habla y dice, más a los hijos del reino, está hablando de Israel. Está hablando de la nación de Israel. Y dice, más a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy, muchos de que son del pueblo de Israel no aceptan a Jesús como el Mesías. Y ellos aún están esperando que venga el Mesías prometido, porque para ellos él aún no ha venido. Nosotros entendemos que Jesús es el Mesías y él ya vino y que sobre él se cumplió la palabra, sobre él se cumplió la palabra del siervo sufriente, sobre él se cumplió la palabra del que debía ser colgado en un madero, sobre él se cumplió la palabra del que había de resucitar, sobre él se cumplió la palabra de que iba a traer salvación, sobre él se cumplió la palabra de que también el reinado de David se iba a extender, pero de forma eterna. Entonces, sobre Jesús se cumplen todas estas palabras. ¿Me hago entender? Entonces, por lo tanto, cuando Jesús habla acerca de esto,
Él está hablando por una parte de nosotros, que aún sin ser parte del pueblo, nosotros íbamos a llegar a sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob, pero muchos que eran parte del pueblo de Israel, un día no iban a poder estar con él. ¿Por qué razón? Porque no iban a creer. ¿Vamos a entender? O sea, llegará el tiempo, dice el Señor, en que estas cosas van a pasar. Pero, ¿sabe? Volviendo a lo que estábamos hablando en la palabra, ¿cuántos hoy día tienen peticiones delante del Señor que aún no ven cumplidas? ¿Qué peticiones que aún no se han visto cumplidas? Dios puede hacer que esas peticiones realmente se cumplan. ¿De qué depende? De tu fe, de que puedas creer. Si puedes creer, entonces marcas una diferencia. Dice la palabra del Señor, para el que cree, todo es posible. O sea, estas palabras marcan algo importante. Para el que cree, todo es posible. O sea, no es algunas cosas, sino que todo es posible. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees de verdad? Para el que cree, todo es posible. O sea, si tú tienes una petición delante del Señor que quizás hasta el día de hoy la sigues pidiendo y no llega, entonces dile, Señor, que mi fe sea aumentada, que yo pueda tener una fe que realmente me haga creer y que las cosas ocurran. Que así como el centurión vino delante del Señor creyendo que él podía sanar a su siervo, aún sin entrar en su casa, también tú puedas creer que cuando tú pides en lo secreto, el Señor te recompensará en público. Porque eso dice la palabra del Señor. Dice que cuando nosotros entramos en nuestro lugar secreto, cuando entramos ahí y pedimos al Padre que está en los cielos, dice que el Padre que está en los cielos oirá nuestra petición que le hicimos en lo secreto y Él nos recompensará en público. ¿Me sigue? O sea, nosotros podemos marcar una diferencia. Nosotros podemos hacer que las cosas sean diferentes. ¿Cómo? Con nuestra fe. Con nuestra fe. ¿Estás dispuesto a tener fe? ¿Estás dispuesto a tomar esto delante del Señor? ¿Sabes qué? En esta fecha, a lo mejor mucha gente tiene distintas actividades por los colegios, por muchas cosas. Pero sin embargo, los que estamos aquí hemos decidido creer que cuando nosotros venimos y nos congregamos, el Señor está en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando el centurión llevó a su criado, él estaba convencido de algo. Si él creía, su criado sería sano. A lo mejor tú tienes una petición de algo imposible. Pero si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Ponte en pie, por favor. Vamos a orar.